Texto ILEN, cuarta parte. El abordaje de la res cogitans, el modo de explicación idealista en la psicología. Ahora vamos a abordar otro modo de explicación en psicología, el que hace referencia al abordaje de la res cogitans, sustancia pensante, cuyo precedente es Platón, siglo V a.C., y cuyo referente fundamental en el siglo XVII es Descartes, quien junto a otros filósofos como Leibniz, Spinoza y Malebranche son llamados los representantes del racionalismo continental. Frente a la metafísica realista de Aristóteles, se contrapone una nueva actitud idealista, inaugurada por Descartes, y que llega, en Kant, a su máxima explicitación. Para el idealismo, lo que existe no son las cosas, sino el pensamiento. Este es lo que existe, puesto que es lo único de que yo tengo inmediatamente una intuición. Se concibe la res cogitans como sustancia autosuficiente, autónoma y constituida por ideas innatas. Se desprecia toda forma de conocimiento sensible, es decir, proveniente de la experiencia. Para Carpio, 2016, el racionalismo plantea que se conoce a través de la razón, la que produce juicios necesarios, no puede ser de otra manera, y universales, válido para todos los casos. Un ejemplo podría ser, 2 más 2 igual a 4. En cambio, la experiencia no proporciona ningún conocimiento de este tipo. Lo que la experiencia enseña, lo que vemos, lo que tocamos, nunca es necesario y universal, sino contingente y particular. Para el racionalismo, entonces, el conocimiento empírico no es verdadero conocimiento. El único conocimiento propiamente dicho es el proporcionado por la razón, ya que tiene la capacidad de alcanzar, no los fenómenos, las apariencias o manifestaciones, sino la realidad, las cosas en sí mismas, el fondo último de las cosas, permite conocer, no las cosas tales como se nos aparecen, sino las cosas tales como son en sí, la verdadera y última realidad. Por tanto, es una facultad mediante la cual puede saberse, entre otras cosas, si existe Dios o si no existe, si el alma es inmortal o no lo es, si el mundo es finito o infinito, si el hombre es libre o está determinado necesariamente en todos sus actos. El empirismo, en cambio, sostiene la tesis contraria, el único conocimiento legítimo, y el fundamento en general de todo conocimiento, es la experiencia, vale decir, los datos que proporcionan los sentidos. Hume admite, hasta cierto punto, el valor de la razón, pero enseña que los conocimientos que ella suministra son simplemente análisis de nuestras ideas provenientes de las impresiones. Según el empirismo, no puede conocerse absolutamente nada acerca de las cosas en sí, sino solo los fenómenos que se dan en la experiencia. Ahora bien, en referencia al racionalismo continental o idealismo, debido a restricciones de redacción, solo haremos alusión a Leibniz. Leibniz, 1646 a 1716, es un filósofo alemán que afirma que la res cogitans, el alma, es de origen divino, eterna, inextensa. Va a sostener que el conocimiento no proviene de los sentidos sino de la experiencia interna, que determina las nociones que uno tiene de sí mismo y de los pensamientos, y, por lo tanto, del ser, de la sustancia, de la acción, de la identidad. Rechaza el axioma aristotélico, no hay nada en el intelecto que no provenga de los sentidos. Afirma que al concebirse el intelecto como una tabula rasa, una cera, se la convierte en una sustancia corporal. Para Leibniz el alma contiene el ser, la sustancia, la identidad, la esencia, la causa, la percepción, el razonamiento y una multitud de otras nociones que los sentidos no pueden suministrar. Sostiene que las ideas están en nosotros antes de adquirir conciencia de ellas. Por lo tanto, concibe a las ideas como innatas y la experiencia tiene una función secundaria de actualización de las potencialidades previamente presentes. Es decir, la experiencia actualiza las ideas que ya se encuentran en el ser humano por la acción de Dios. Establece que la res extensa es infinitamente divisible hasta llegar a puntos elementales de existencia ideal que carecen de extensión. Concibe el universo, pulverizado, compuesto de un número infinito de centros de fuerza inextensos e inmateriales, mónadas. Al igual que Platón, Leibniz concibe a la ciencia como reminiscencia, como el recuerdo del contacto que el alma tuvo con las esencias en épocas anteriores al nacimiento del cuerpo. Afirma que la misión de la psicología será acceder al conocimiento del intelecto o experiencia interna. Wolff, 1679 a 1754, filósofo alemán que se dedica a la divulgación e interpretación de las obras de Descartes, Leibniz y Spinoza. Se destaca por su capacidad de sistematización de las obras mencionadas. Kant considera a Wolff el mayor de todos los filósofos dogmáticos, ya que convirtió el disperso racionalismo leibniziano en un racionalismo sistemático dogmático. Wolff es quien primero usa la denominación
psicología, y propone la creación de la psicología como disciplina autónoma a partir de lo que va a denominar psicología empírica, 1732, y psicología racional, 1734. Psicologías a las que se va a referir críticamente Kant. Kant, 1724 a 1804. Si bien el empirismo y el racionalismo constituyen posiciones contrapuestas, ambas parten de un suelo común, el realismo, ya que sostienen que en el acto de conocer lo determinante es el objeto. El sujeto cognoscente, entonces, es comparable a un espejo en el que las cosas se reflejan. Carpio señala que dicho espejo puede reflejar las cosas mediante la razón, racionalismo, o mediante los sentidos, empirismo, pero en cualquiera de los dos casos el esquema es exactamente el mismo. Conocer quiere decir reflejar, reproducir las cosas. Lo que se refleja será en cada caso diferente, porque para el racionalismo se tratará de copiar las cosas en sí mismas, el fundamento último de ellas, y para el empirismo se mostrará en el espejo solamente el fenómeno, la apariencia de las cosas. En los dos casos, el conocimiento se concibe como actitud fundamentalmente pasiva. El conocer es una actitud puramente contemplativa, teorética. El sujeto cognoscente no hace más que contemplar el espectáculo que la realidad le ofrece. Por ello tanto el racionalismo como el empirismo definen la noción de verdad diciendo que un conocimiento es verdadero cuando coincide con el objeto conocido, con la cosa a que se refiere. Durante el siglo XVII y gran parte del XVIII, sigue vigente la idea de la cosa en sí, o sea la idea de la existencia de algo que existe, y que es, independientemente de todo pensamiento e independientemente de toda relación. Kant va a proponer salir de la disyuntiva idealismo-empirismo, a través del concepto de síntesis a priori. Afirma que el pensamiento es, por una parte, pensamiento de un sujeto que lo piensa, y por otra, es pensamiento de algo pensado por ese sujeto, de modo que el pensamiento es esencialmente una correlación entre sujeto pensante y objeto pensado. Carpio expresa que ese pensamiento, así, en esa forma, por ser precisamente correlación, relación inquebrantable entre objeto pensante y objeto pensado, elimina necesariamente la cosa o substancia en sí misma. No hay ni puede haber en el pensamiento nada que sea, en sí mismo, puesto que el pensamiento es esa relación entre un sujeto pensante y un objeto pensado en función de sus propias categorías. Frente a la pregunta, ¿cómo es posible el conocimiento?, Kant responderá que el conocimiento aparece cuando la actividad de nuestro intelecto, entendido como sentido interno, impone sus marcos categoriales a la realidad empírica. Esto quiere decir que la razón está constituida, de un lado, por el espacio y el tiempo, llamadas por Kant formas puras de la sensibilidad o intuiciones puras, y del otro, por las categorías o conceptos puros del entendimiento, tales como substancia, causalidad, unidad, pluralidad, etc. Por lo tanto, el espacio, el tiempo y las categorías no son independientes del sujeto, no son cosas ni propiedades de las cosas en sí mismas, sino instrumentos o moldes mediante los cuales el sujeto elabora el mundo de los objetos, y el material a que se aplican esos moldes son las impresiones o sensaciones. Podemos observar entonces la trascendencia de la idea, el sujeto, lo innato, la intuición en desmedro de sus contrarios especulativos, la materia, el objeto, lo adquirido, la experiencia. Si bien Kant hace referencia a la intuición pura de nuestro intelecto en relación a las ideas, bastante cercana a la tradición platónica de las ideas, rechaza que se conciba su filosofía como idealismo. Él propone concebir a la misma como idealismo trascendental. Este planteo implica una consecuencia directa sobre la posibilidad del conocimiento psicológico, si el sujeto, en tanto organizador del conocimiento, es la condición de posibilidad del mismo, no puede tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento. De allí la interdicción kantiana, no hay lugar posible para una ciencia psicológica. La filosofía kantiana representa, según Braunstein, un viraje imprescindible para que el idealismo se mantenga en pie ante el auge y progreso espectacular de las ciencias naturales. Kant revé los presupuestos teológicos leibnizianos, considerados una traba significativa para el desarrollo de la filosofía idealista. Esta revisión le permitió a Kant la adhesión de numerosos filósofos occidentales durante los siglos XIX y XX, quienes cuestionaban la vertiente positivista experimentalista de la psicología de laboratorio. Así surge la psicología descriptiva de Dilthey y la psicología comprensiva de Jaspers, que se opondrán a la psicología explicativa de Wundt. Al análisis de los datos de conciencia propugnado por el positivismo se responderá con el método intuitivo de la empatía, la interpretación, la hermenéutica. Desde el punto de vista de las teorías del conocimiento, se seguirá insistiendo en la búsqueda de esencias detrás de los fenómenos. Búsqueda que tendrá un gran despliegue en la filosofía de Husserl.
Dilthey, 1833 a 1911, filósofo idealista alemán, representante de la denominada filosofía de la vida, es decir, del espíritu vivo que se desarrolla en formas históricas. Dilthey divide el mundo de las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Para este filósofo, las ciencias humanas deben tender a comprender los fenómenos objeto de su estudio, lo cual significa que deben partir siempre de la realidad histórica en que tienen lugar, e implica inevitablemente la propia experiencia personal del investigador. Rechaza abiertamente el método propuesto por las ciencias naturales, es decir, el método científico, ya que explican los fenómenos en términos de causa y efecto. Afirma, a la inversa, que en las ciencias humanas el mecanismo fundamental para comprender los fenómenos no es el principio de causa y efecto sino el empleo de la comprensión y penetración humana, lo que va a denominar hermenéutica o interpretación de textos, textos antiguos, trabajos religiosos, jurídicos, ensayos filosóficos, etc. Dilthey pretende establecer una ciencia subjetiva de las humanidades o lo que él denomina ciencias del espíritu, como disciplina metodológicamente diferenciada de las ciencias de la naturaleza. Las ciencias del espíritu tienen como objetivo peculiar el hombre y su desenvolvimiento. Es posible asumir ante el mundo humano una actitud de comprensión interna, que no podemos adoptar ante la naturaleza. Según Dilthey, estos estudios humanos subjetivos, que incluyen derecho, religión, arte e historia, deben centrarse en una realidad histórica social humana. En este sentido, expresa que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. Dilthey establece que todo saber debe analizarse a la luz de la historia. Sin esta perspectiva el conocimiento y el entendimiento solo pueden ser parciales. La filosofía de comenzar por el análisis de la conciencia, dado que solo este análisis proporciona el medio de captar la esencia de la vida natural y del espíritu partiendo de las vivencias inmediatas del yo. La base de todas las ciencias del espíritu es una psicología, pero no la psicología explicativa, apoyada en la causalidad, sino la descriptiva. Los instrumentos necesarios para la comprensión del mundo histórico y social pueden ser alcanzados por la propia experiencia psicológica, con lo cual la psicología resulta para Dilthey la primera y más elemental de las ciencias del espíritu, por cuanto es el fundamento de cualquier elaboración ulterior. En 1894 publica Ideas acerca de una psicología descriptiva y analítica, obra que recibió arrolladoras críticas por parte de la psicología experimental. Psicología del acto. La psicología del acto fue fundada en Austria por Brentano, 1838 a 1917, en 1874, con la publicación de su libro La psicología desde el punto de vista empírico. Esta disciplina se estableció como una alternativa sistemática a la psicología fisiológica del laboratorio experimental de Leipzig. La psicología del acto cuestiona la psicología del contenido propuesta por los empiristas asociacionistas, Fechner, Helmholtz y Wundt. Aunque conciben la psicología como una ciencia, no la ven como experimental o fisiológica. Su método es sistemático argumentativo, e incluye ciertos experimentos y experiencias personales. Este método aborda como objeto de estudio los actos mentales, que es lo auténticamente psicológico, y no los contenidos, sensaciones, sentimientos, ya que estos últimos no son verdaderamente mentales. Sus referentes más importantes fueron Brentano, Meinong, von Ehrenfels, precursor de las formas, o Gestalten, posteriormente tematizadas por la Gestalt, y Gibbs. Todos ellos proponen una psicología empírica, es decir, una psicología filosófico-argumentativa vinculada a los datos científicos, a la propia experiencia y a datos experimentales de otras disciplinas. Entre los discípulos de Brentano, se destacan también Stuff y Husserl. Husserl, 1859 a 1938, fundador de la fenomenología trascendental, es una de las corrientes filosóficas más influyentes de los siglos XX y XXI. El interés de Husserl es esencialmente filosófico, busca fundamentar sólidamente la filosofía. Para ello, cree haber encontrado una psicología descriptiva priorística que llama fenomenología. Se opone al positivismo y al objetivismo, y a toda ciencia sin sujeto. Sostiene que es absurda la pretensión de mirar al ser y eliminar la intencionalidad del observador. El ser humano debe observarse y conocerse a sí mismo como sujeto y objeto de estudio, como aquello a lo que aspira y tiende a convertirse. Con respecto al conocimiento, Husserl propone retornar a una intuición absolutamente primordial y derrotar el relativismo y escepticismo. La fenomenología no busca contemplar el objeto mismo, sino la forma en que es captado por el sujeto desde su intencionalidad y puesto en perspectiva espacio-temporal. Es una ciencia priorística,
porque parte de la vivencia del sujeto considerada como vivencia intencional. Su objetivo es estudiar los fines y la orientación del pensamiento y de la acción humana. Husserl distingue dos tipos de estudio del espíritu. La psicología psicofísica, del tipo de Wundt, ciencia empírica de hechos. La psicología pura o fenomenología, ciencia de esencialidades o posibilidades del espíritu o de la conciencia. La primera es una ciencia explicativa y la segunda, descriptiva. Este autor expresa que la psicología es la ciencia de la conciencia, en cuanto se da en seres animados. La conciencia es un tejido de hechos, pues, bajo el título de experiencias o contenidos, la psicología moderna entiende los hechos reales, sucesos, como afirma Wundt, que, cambiando de un momento a otro, uniéndose y penetrándose de diversos modos, constituyen la unidad de la conciencia de cada individuo. En este sentido, las percepciones, las representaciones, los actos del comprender conceptual, las presunciones, la duda, las alegrías y esperanzas, tal como se dan en nuestra conciencia, son contenidos de la misma. La conciencia, como tal enlace, tal fluir de sucesos, se da unida, como lo muestra la experiencia, de un modo íntimo y sui generis, a un organismo vivo, en el hombre, unido al cuerpo humano. Todo hecho de conciencia se halla determinado en el tiempo y el espacio, y esta determinación no puede hacerse más que en la naturaleza. Afirma que la exclusión de la relación con la naturaleza quitaría a lo psíquico el carácter de hecho determinable en el tiempo objetivamente, es decir, el carácter de hecho psicológico. Así, la psicología es ciencia empírica y experimental, sus leyes son inductivas. Sin embargo, a pesar de los numerosos enlaces causales hallados, no sabremos, por ejemplo, qué es la sensación, el sentimiento o el concepto. Husserl expresa que a la psicología le falta algo para ser completa, una descripción esencial, y así a priorística, intuitiva de la conciencia. Esta descripción a partir de la visión directa de los contenidos de conciencia, intuición, es decir, tratar de hallar lo que es esencial en ellos, por esto estudia posibilidades, y no actividades, y, naturalmente, no explica, sino que describe. Esta psicología ya no conoce realidades, pues, para ella, las realidades se han transformado en meros fenómenos y el suceder mismo en un fenómeno. He aquí la fenomenología. Sus resultados no son probables, sino ciertos, necesarios. En consecuencia, sirve de base a la filosofía, proporcionándole principios universales y necesarios que precisa, y sirve de base también a la psicología empírica, a la que proporciona los conceptos descriptivos fundamentales. En virtud de ello, Husserl concibe una psicología descriptiva, ya que se basa en la comprensión inmediata, intuición, de los sucesos psíquicos. Busca lo esencial en los fenómenos, lo típico, lo que se expresa en su definición, y se refiere al fluir de lo psíquico concreto, aunque hace abstracción en sus descripciones de este fluir. En esta síntesis extremadamente acotada del abordaje histórico y filosófico de la res cogitans, nos circunscribimos a su abordaje por parte de la psicología concebida como una psicología filosófica, especulativa, perteneciente a las ciencias del espíritu y contraria a la psicología experimental alemana y estadounidense, consideradas pertenecientes a las ciencias de la naturaleza. Lamentablemente, se dejó fuera, por cuestiones de redacción, a otros filósofos y psicólogos que hicieron grandes aportes al abordaje de la res cogitans, como Hegel, Marx, Schelling, Schopenhauer, Heidegger, Bergson, etc. Te invitamos a incursionar por los referentes mencionados, con la finalidad de que puedas dimensionar la trascendencia de este abordaje, escasamente desarrollado en los manuales o textos de historia de la psicología.